Vamos a comenzar esta unidad que trata básicamente de un autómata que es muy característico de nuestra asignatura, no lo van a ver en otro lado, creería, que es el autómata con pila. Para eso, a la máquina de estados finitos le incorpora una pila LIFO. Esto va a traer una complicación bastante grande en la notación y en otros aspectos de la ejecución también. Y nos preguntaríamos por qué sería necesario agregar una pila. Bueno, vamos a ver de un modo muy simplificado cómo podría ayudarnos o para qué nos serviría contar con una pila en este tipo de autómatas. Al principio de la unidad anterior habíamos visto cómo reconocer identificadores y que las máquinas de estados finitos nos podían ayudar bastante a implementar ese reconocimiento. ¿Qué pasa si ahora queremos ampliar esto para reconocer sentencias completas? Por ejemplo, un if. ¿Y qué pasaría básicamente si intentáramos usar el mismo enfoque de máquina de estados finitos? Lo podríamos hacer. Como en ese caso, una sentencia if la podríamos pasar a una expresión regular, definiendo que comienza con un if, un paréntesis que abre, en ese caso hay un id, un operador relacional que es el mayor, un número que es el 0, cierro el paréntesis, hay un id igual a un número que es la parte verdadera del if, punto y coma, luego viene el else con un id y un número que es la sentencia que corresponde al else, para finalizar con un punto y coma. Bien, si intentáramos aplicar una máquina de estados finitos para esa expresión regular, podríamos decir que comenzamos reconociendo el if, el paréntesis que abre, el id, el operador relacional, el número, el paréntesis que cierra, la sentencia de la parte verdadera del if y el punto y coma. Ahí podríamos decir que terminé para el caso en el que existiera solamente la parte del if, por lo tanto llegaría a un estado de aceptación. Luego podría seguir si existiera la parte del else. Por ejemplo, seguiría con el else, la sentencia del else y el punto y coma que ya me marcaría que terminé. Bien, esto funciona para ese caso. Pero las sentencias van a venir originadas por gramáticas libres de contexto, como vimos en las unidades anteriores. Por lo tanto, esa sentencia if puede ampliarse de varias maneras. Por ejemplo, agregándole algo más a la expresión que contiene el if en la condición. En ese caso, tendría que tener otra expresión regular. Ya no sería válida la misma, sería la que está ahí abajo, que no se podría implementar con el autómata de máquina de estados finitos que vimos antes. Entonces, se me complicaría de una manera muy grande tener que hacer un autómata para cada sentencia if que yo tuviera. Por lo tanto, esto es imposible en la práctica. Vamos a tratar de reconocer esta sentencia con ayuda de una pila, de un modo simplificado. A ver cómo me podría ayudar a reconocer esto una pila. Vamos a hacerlo como si le hiciéramos un debug a la sentencia. Entonces empezaríamos por el if. Ahora bien, yo con el if, al analizar la palabra if, no puedo estar seguro de qué es lo que viene. ¿Por qué? Porque seguramente podría tener un else o no. Por lo tanto, cuando no esté seguro de algo, lo que puedo hacer es colocar
esa parte de la sentencia en una pila. Entonces, lo primero que hago sería colocar el if. Luego sigo. Me encuentro con un paréntesis que abre. Ese paréntesis que abre tiene que tener un paréntesis que cierra. Por lo tanto, tampoco puedo estar seguro de dónde está. Así que lo voy a colocar de nuevo en la pila. Luego sigo procesando y veo que tengo un ID. Como tuve un paréntesis que abre, todo lo que esté después yo tampoco lo puedo adivinar, así que voy a ir colocando todo en la pila. Hasta ahora voy colocando todo en la pila. Me encuentro con otro paréntesis que abre, peor todavía, porque no sé dónde va a terminar. Entonces sigo apilando todo. Me encuentro con un ID, con un más, con otro ID. Ahora me encuentro con un paréntesis que cierra. Bueno, con ese paréntesis que cierra, yo sé que tuvo que haber habido uno que abra. Entonces lo voy a buscar hacia abajo en la pila. Y voy a descubrir que ese paréntesis me encierra los símbolos ID más ID. Eso lo podría, como ya lo tengo definido, ya lo encontré, lo podría resumir como una operación de suma, por ejemplo, en ese caso, y la voy a simplificar en la pila. Luego sigo. Como todavía me falta un paréntesis por cerrar, voy a seguir apilando cosas, el operador relacional, el número. Me encuentro con otro paréntesis que cierra, que se debe corresponder con el anterior que tenía. Entonces lo voy a buscar en la pila, de nuevo. Cuando lo encuentro en la pila, puedo cerrar toda la condición del if. Entonces podría sacar todo lo que corresponde a la condición del if y simplificarla en la pila. Pongo el paréntesis que cierra y luego me voy a encontrar con lo que yo podría esperar con las sentencias del caso positivo del if. En ese caso es id igual a número. Para simplificar voy a poner todo eso en la pila porque no puedo hacer nada hasta que no encuentre el punto y coma de cierre del if, que es justamente lo que sigue. Cuando yo encuentro el punto y coma de cierre del if, ya podría definir que reconocí el if, pero tampoco estoy tan seguro porque podría tener un else if o un else. Entonces lo voy a apilar al punto y coma. Y sí tengo else. Entonces voy a seguir resolviendo. Pero tampoco puedo hacer nada con el else porque necesito saber cuándo termina. Entonces lo voy a apilar. Apilo también las sentencias del lado del else, es decir, de cuando no se cumple el if. Y sigo. Me encuentro finalmente con el punto y coma. En ese punto yo ya sé que cerré toda la operación de if y la busco en la pila para ver si está completa. Y veo que en la pila tengo if, paréntesis que abre, su condición, paréntesis que cierra, las sentencias del lado positivo, punto y coma, else, las sentencias del lado negativo y el punto y coma del else. La sentencia if-else está completa en la pila. Entonces la puedo simplificar y sacar. Me va a quedar la pila vacía, como cuando empecé. Esto es un muy buen indicador de que logré reconocer esa sentencia if. No importa cómo fue generada por la gramática libre de contexto asociada a ese if. Podría tener otro if anidado adentro, podría tener expresiones más complejas adentro, expresiones en las partes positivas y negativas del if, podría tener de todo. Y la pila, en ese caso, también respondería de esta manera. Empezaría con una pila vacía
Y si está todo correcto, todo completo, cuando yo tenga la seguridad de que he recorrido todo, la pila debería quedar vacía. Es por eso que nos ayuda muchísimo para reconocer este tipo de sentencias y la vamos a asociar a la máquina de estados finitos para obtener formalmente el autómata con pila.